Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, el Señor os bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Continuando con el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos como en algo que marcaría por completo la vida
y la historia de Pablo, que podría ser llamado en cierta manera también como la pasión de Pablo. Si recordamos, siempre de pronto se nos marca por alguna película por ahí la pasión de Cristo, el suplicio, ¿cierto? De uno que fue hasta la cruz por causa de nosotros, nuestro Mesías Yeshua. Pero si hablásemos de la pasión de Pablo, de pronto no entenderíamos. Y por eso es importante el estudio del libro de los Hechos, porque aquí se describe que Pablo no la tuvo para nada fácil una vez que es capturado por los judíos en Jerusalén. Y empieza a pasar de mano en mano, eh, sufriendo diferentes, digamos que, juicios por causa de su predicación. Y si bien de pronto no es comparable a lo que le aconteció al Mesías, sí también tuvo que vivir cosas muy, muy difíciles de las cuales él escribirá más adelante en otros libros sobre todas las vivencias que tuvo que acontecer en nombre de la fe. Su fe, la fe de nuestro Mesías Yeshua, ah, el amor por la palabra de Dios, la Torá que se hace carne, se manifiesta y se convierte en una forma de vida y que Pablo la enseña al mundo. Así que vamos a ver qué acontece hoy. Pablo, como les digo, pasa de manos de los judíos al tribuno, luego se envía, digamos que a los gentiles, los romanos, y ya ahorita va a donde el emperador Félix. Así que ahí vamos a continuar. Eh, Antes de ir a ese pedacito, vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por la noche de hoy. Ayúdanos a entender tu palabra, danos sabiduría y aprendizaje, Señor, para ser imitadores, Señor, de los hombres que con amor te sirvieron y que arriesgaron sus vidas, Señor, como algo que no tiene un valor, Señor, comparativo cuando se está de tu lado, Señor. Cuando tú, Señor, eres realmente un motor poderosísimo, Señor, para lograr cosas que ninguno haría. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, aunque esto nos cueste la vida misma, Padre. En el nombre de Yeshua te agradezco. Amén. Les quería, eh, quería que revisásemos un pasaje que es lo que se convierte como en una, una profecía, una premonición acerca de todo esto. Está en el capítulo 21 de Hechos, de Pablo. Capítulo 21 de Hechos, eh, en el versículo 9. En el 10, perdón. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua. Y como no le pudimos persuadir, decidimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Eh, Hasta ahí. La profecía de un hombre llamado Ágabo, en la cual el Señor le manifiesta a Pablo cuál iba a ser su destino al ir a Jerusalén, ¿no? Le dice, ¿qué va a pasar si va a Jerusalén? ¿Para qué le diría esto a Pablo? ¿Qué creen? ¿Por qué Pablo se tendría que enterar de esto? Porque podría decir no de ir. Pablo, al enterarse de que su vida corría en riesgo, podría haber dicho, pues no, pues, o sea, yo amo al Señor, pero como dicen por ahí muchos, la Torah es para vida, pues no para muerte, entonces yo no voy a morir. Eh, pero aquí hay una disonancia muy importante acerca del propósito, aunque nos cueste la vida, de lo cual Pablo tenía claro. Él dice, estoy dispuesto no a solo ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Yeshua. Él tenía claro lo que buscaba, lo que quería.
y él buscaba mantener el testimonio de Yeshua arriba, constantemente. Y ahí es donde empieza esta historia. Él va hasta Jerusalén. Él, recordemos que se le acusaba de transgredir la Torá, de enseñar en contra de Moisés y de la ley. Y entonces le dicen, el concilio le dice, pues, ve y cumple un voto tú y estos contigo. Paga el voto y ve hasta Jerusalén y lleva el sacrificio. Y entonces, cumplidos los 7 días de esa purificación, estando en Jerusalén, allí se enteran los judíos, obviamente, llegan unos y empiezan a hacer una, ¿cómo se llama esto? Una revuelta porque Pablo estaba allí. Así que lo arrestan. Y luego de ser arrestado, pues este intenta defenderse delante del pueblo. Allí lo llevan hasta el tribuno y en su defensa se enteran que él es romano. Cuando el tribuno se dio cuenta que no era un simple judío, sino también era romano, era un simple romano, no le tratan a la manera de un extranjero o de un colono, lo cual eran los judíos para ellos. Un colonizado, pues. Sino que lo liberan en ese momento y esperan tener una actitud muy diferente con él al enterarse que él podría apelar como tal ya a, a su ciudadanía y a sus derechos como romano. Él relata su conversión y en el capítulo 22, en el versículo eh, 17, dice, sí, en el 17 me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que él estando preso, eh, mejor dicho, en toda esta aflicción, el Señor le manifiesta que tenía que irse porque él había sido enviado a estos gentiles, a los gentiles, y no a su pueblo, a los judíos, porque ellos buscaban su muerte. No estaban listos para acceder a él. ¿Por qué fue tan... A ver, ¿qué propósito tenía que el pueblo judío se volviese como tan obstinado, tan duro con Pablo y con los apóstoles? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué los judíos mantendrían una postura tan difícil en el plano, digamos, desde la barrera de todo esto? ¿Qué propósito tendría? Pues que si ellos hubiesen sido más flexibles, amables, o hubiesen simplemente recibido el mensaje, pues Pablo ni los apóstoles habrían tenido necesidad de ir a los gentiles. Así que como dice por ahí un pasaje, la dureza de estos fue un instrumento para que el evangelio fuese al mundo. Así que en la sabiduría divina era necesario que aconteciese así. Nunca esto estuvo como, no fue una casualidad, ni fue algo separado del conocimiento divino, sino que el Señor conocía el corazón de ese pueblo en aquel momento y era justamente el corazón que necesitaba para poder enviar el evangelio lejos. Y es acá donde vamos a continuar, justamente en el versículo 30 del capítulo 22, donde él está delante del tribuno y estos le envían ante el concilio. El concilio es el Sanedrín, es el concilio de ancianos de Jerusalén, es como el grupo más importante de sacerdotes, de sumo sacerdote y de gobernantes de, digamos, del pueblo, de líderes y gobernantes. Entonces dice, al día siguiente, versículo 30, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó a ellos. Aquí el tribuno no sabía qué es lo que estaba pasando, o sea, no entendía realmente por qué tenían
esa sed de muerte contra Pablo. Porque, de hecho, aquí se va a manifestar hasta dónde va esa sed de... Ellos se habían tomado esto muy personal y querían prácticamente, no sé, vengar su honra. Porque lo que Pablo atacaba, Yeshua atacó, los apóstoles atacaron, no de una manera, mm, digamos que buscando lastimar, pero sí de una manera contundente en la predicación de ellos, era atacar un sistema corrupto, falso, hipócrita que operaba. En ese orden de ideas, pues sí fue directo, pero no, de una manera, llamémoslo así, personal. El problema no era de Pablo contra un sacerdote en particular. El problema era cómo la sociedad de un pueblo que se supone que conoce al Señor se había ah, desviado, se había convertido en un pueblo que no daba un renombre al Señor, sino que como dijo Pablo en Yeshua en algún momento, ¿no? Ustedes buscan hacer conversos, mueven cielo y tierra por hacer conversos, pero a esto los hacen 2 veces más hijos del diablo cuando se convierten. Increíble que Yeshua diga algo como eso. Y en otras palabras está diciendo, pues ojalá se quedaran gentiles y no vinieran a ustedes. Eso es durísimo que Yeshua diga una frase de esas. Porque no solamente está diciéndoles, pues ustedes tienen una mala enseñanza, sino está diciendo es perversa. Está diciendo, mejor fuera no conocer la verdad que acercarse ante engañadores como ustedes. Algo así es el tipo de juicios que Yeshua emite y obviamente esto no es bien recibido. Y aunque la predicación era literalmente, pues vámonos en contra de los fariseos, líderes y demás, sí obviamente se sentían aludidos todo el tiempo porque la predicación de Yeshua y los apóstoles giraba en torno al llegar realmente a la verdad. Y llegar a la verdad quiere decir que te desconectas, que evitas, que te alejas de todo lo que es falso, aunque parezca verdad. Y el consejo de los líderes de la época era eso, algo que parecía verdad y que se había impuesto como una verdad. Hoy estuve, me gusta mucho ver documentales y cosas de estas, ustedes ya saben. Estaba viendo a un, ¿qué es esto? Un historiador o se me olvidó el término, como un guía turístico de estos que hay en Israel que saben demasiado, ¿no? Y van enseñando, uy, aquí pasó tal cosa. Se llama, creo que es Gustavo, no recuerdo el nombre del guía, pero el apellido es Leví. Él es católico. Y me enteré de él por otro canal, que lo entrevistaron. Muy chévere, es de estos tipos que conocen muchísimo y muy interesante lo que hablan. El caso, el que lo entrevistó o el que lo acompañó es este que sí les he mencionado que se llama, el canal se llama Un Bacari Suelto en Israel, ¿cierto? Sí lo han oído. Es un argentino que ha roto, digamos que las limitaciones o los muros entre diferentes religiones y ha querido simplemente dar a conocer la historia de su pueblo de una manera muy abierta. Así que siempre habla de la historia de su pueblo, es decir, de nuestro pueblo Israel, pero sin ese prejuicio acerca de un católico, un cristiano, un musulmán. Y si puede, de hecho eso es lo que le ha permitido ampliar de una manera muy generosa su red, es que la gente se siente, digamos que identificada. No busca convertir a nadie, sino hacernos ver que la historia es mucho más grande, más generosa, ¿no? Y por eso entrevistó, o este señor lo acompaña en una visita. El caso es que están hablando de Juan Bautista y le lleva al lugar en esas iglesias que levantan en los lugares que se supone que pasaron acontecimientos, como la anunciación, el bautismo, la circuncisión de Yeshua y todo eso. En cada lugar tiene una capilla o una iglesia. El caso es que entran a una de estas y le está mostrando con diferentes cuadros, obviamente es catolicismo. Se me hacía, por cierto, muy curioso un judío en esas. O sea, me refiero al de un Bacari suelto. Ay, porque a mí se me olvidan los nombres. Y lo veo todo el tiempo. Sergio Bacari, creo que se llama él. Bueno, ¿cierto?
Em, pero él es judío, judío. O sea, él es argentino, pero de familia judía. Y pues vive en Israel. Es decir, su crianza, su forma de pensamiento es más judío que de otro lado. Y sí, seguramente para él, en la medida que ha hecho estos videos, va a ser cada vez más, o al principio debió ser muy chocante entrar a este tipo de lugares donde ves mucha idolatría. Bueno, independientemente de eso, lo que mencionaba aquel hombre me pareció interesante resaltar un par de cosas, que son la razón de por qué les cuento esto. Y es que en algún momento le mencionó lo de el nacimiento de Juan, porque había un cuadro, ¿no? Y mira que está embarazada Elizabeth y también María. Y le dice, y es que tiene una diferencia de 6 meses. Y le pregunta a Sergio, ¿ustedes saben cuándo nació Yeshua? Y él dice, no, le responde el católico, no necesariamente. Él dice, entonces el otro le dice, ¿no fue de pronto en Sukkot o en diciembre? ¿Cuándo fue? Le dice, no es necesario saberlo. Es la respuesta del católico. Le dice, simplemente existe el dogma. Y ya. ¿Qué quiere decir esto? Y así le respondió a algunas preguntas. Es decir, no nos interesa descubrir una fecha puntual, porque ya la iglesia ya ha establecido un dogma acerca de eso. Es decir, hay una tradición, llamémosla así. Hay una tradición que está incluso por encima de la historia. Y eso es lo que él llamaba, es el folclore de la iglesia. Donde sencillamente, por ejemplo, llegó al punto de los Reyes Magos. Porque estaba hablando de ese asunto, ¿no? Y decía, pues la Biblia no dice que sean tres ni que eran magos, mucho menos. De hecho, muy probablemente no lo eran. Pero no importa. Porque así se ha enseñado y se ha establecido como un dogma. De tal manera que eso le da, digamos, una riqueza folclórica de la forma en que se ha conceptualizado esa escena, ese momento. Entonces, ellos enseñan el dogma de la Trinidad, de la Anunciación, de María, del nacimiento de Yeshua, etcétera. Pero independientemente de lo que queramos o no pensar acerca de esto, él lo decía como un hombre que sabe que es solamente un dogma. Es decir, no le pone peros descubrir si fue en otra fecha. Simplemente en su tradición católica es la fecha que corresponde y ya, normal. Y no pretende pelear con nadie con eso, sino pues si tú descubres una verdad acerca de esto, pues interesante, pero ese es el dogma católico. Es decir, es una enseñanza que se vuelve verdad a partir de una fe, o se enseña como verdad a partir de esa fe enseñada. Ese dogma o esa tradición católica es lo que podemos ver en diferentes culturas religiosas y a ese punto es el que iba y es hasta qué punto nuestra creencia, nuestra fe no es más que un dogma de hombres. Porque es lo que en sí enfatiza la predicación de Yeshua a los apóstoles y es como el judaísmo de la época, una gran parte de este judaísmo, no todo, obviamente, pero sí una parte importantísima del judaísmo, no era más que un dogma humano, de lo cual Yeshua dice, ustedes transgreden el mandamiento divino y enseñan, ponen por encima los mandamientos de hombres, poniéndolos al nivel de mandamientos de Dios. Habiendo dicho esto, para ellos no era un problema y aún hoy en día no es un problema asimilar esto, porque también es un dogma judío. No sé si le llamen así, seguramente no, pero en un paralelo, en un balance similar. Y es como la tradición, el folclore judío, ha establecido unos dogmas, unos parámetros, desde los cuales y solamente desde esos se debe ver la historia. Y solamente desde eso se debe ver la moral, se debe ver la vida. Así que una vez se establecen esos dogmas, es muy difícil y siempre va a ser un combate, un debate, hablar con alguien que piense diferente, llamándose parte, ¿no? Porque ellos la tenían fácil con un gentil. Pues tú crees lo que tú crees, nosotros lo que creemos, no hay problema. Pero cuando es uno de ellos mismos, un Yeshua, un Pablo, pues espérate, ¿no que eres fariseo? Entonces, ¿tú qué es esa basura desde el punto de vista de ellos que estás enseñando? Y ahí viene la guerra justamente de eso, porque Pablo no era cualquier extranjero. Pablo era uno con
autoridad en medio del pueblo, por lo tanto disuadía a la gente a perseguir un camino diferente al enseñado hasta el momento por los líderes. Así que, en conclusión, esto es una guerra de poder y no de la verdad. De los apóstoles sí, ellos se iban en busca de la verdad, pero los dirigentes que querían el poder que estaban perdiendo en manos de un camino diferente. Ahora sí empezamos la enseñanza de hoy, capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, regálame una pausita ahí. Qué pena con ustedes, pero hace rato no estaba así, pero hoy sí estoy. ¿Cómo es que le llaman eso? Congestionado. Ah, bueno, vers- versículo 1, capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Elohim hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Bien, entonces, ¿qué pasó? El tribuno dice: liberen a Pablo. Yo necesito saber qué es lo que está pasando, así que me van a colocar a estos dos. Aquí está Pablo y aquí está el concilio. Que me lo imagino ahí al tribuno, echando maíz-pira, viendo esa escena de novela, de película, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ver, estos estaban bien molestos con Pablo. Y él les dice: hermanos, ¿no? Ustedes son mis hermanos, mi pueblo. Con buena conciencia he vivido delante de Elohim hasta el día de hoy. ¿Qué es buena conciencia? Con integridad. Pablo les está diciendo: pues no sé de qué me juzgan, pero yo he estado íntegramente. Y esto es una indirecta de tipo: pues si ustedes me juzgan, no lo están haciendo con integridad. Porque delante de la justicia, de la ley, de la Torah, solo hay un camino y solamente hay una forma de ser observado. De tal manera que si hay dos puntos de vista acerca de ese juicio, uno es justo y el otro no es justo. Y recordemos en ese orden de ideas a Salomón, con dos mujeres que se reclamaban un mismo niño, un mismo hijo. Salomón, ¿cómo logró determinar quién era la madre de este hijo? Tuvo que analizar la situación y determinar mediante una prueba quién era justa y quién no era justa. Así que hay un descarte. Que si Pablo dice: yo he andado justamente, ellos se sentirían aludidos diciendo: pues, o sea que nosotros no. Por eso, el sumo sacerdote Ananías ordena golpearle en la boca. Este sumo sacerdote Ananías, la verdad, eh, no es un hombre que haya pasado a la historia como un buen hombre. La verdad es que, de acuerdo aquí a un comentario, dice que Ananías se destacó por ser cruel, violento y corrupto, al punto que su propio pueblo lo mató. Este gobernó desde el 47 hasta el 59. Es decir, este estaba recién puesto. Era un corrupto. Era un corrupto. Vamos a tener eso presente, porque esos ya son datos históricos. Este manda a golpear a Pablo. Dice en el versículo 3: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Este pasaje es muy interesante porque recordamos al texto de Yeshua, ese texto insignia que dice, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Si alguien te golpea una mejilla, vuélvele también la otra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Diríamos,
pues Pablo no tenía esa actitud tanto, ¿cierto? Pareciera. ¿Qué quiere decir esto de si te golpea una mejilla vuelve la otra? Según una traducción de este libro de Mateo, la versión Shentov, dice, el término que se utiliza es más como está dispuesto a que te golpeen la otra. No es como, a ver, pégueme aquí también en la otra. No es como, eh, ¿cómo se dice esto? No es un reto, ni tampoco pues como que seas tonto, ¿sí? Decir pues, pues, perdamos aquí entonces. No, sino es más de tipo, si te hieren, pues está dispuesto a que seguramente te van a herir otra vez, ¿sí? Es más de tipo, alístate, porque si ya te la hicieron una vez, te la van a hacer dos veces. Y está dispuesto a aceptarlo. Obviamente Pablo no era Yeshua. Y, y Pablo estaba también en un camino. Y Pablo era un hombre. Pero, veamos la respuesta. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué quiere decir esto, Dios te golpeará a ti? Está diciéndole en otras palabras, mi juicio no está en tus... Perdón, tú que me haces esto, pues yo no me voy a vengar, sino el Señor vengará mi causa. Le está diciendo, te has metido con una persona justa, así que el Señor te va a golpear a ti. En otras palabras, está dejando al Señor de por medio. Y le dice pared blanqueada. ¿Saben qué es una pared blanqueada? Es hipócrita, pero ¿por qué? ¿De dónde viene ese término pared blanqueada? Las tumbas se blanqueaban con cal. Es decir, una tumba cualquiera se le aplicaba se le aplicaba cal y esto la ponía blanca. Se veía muy bonita. Pero como dice Yeshua, les dice, ustedes son paredes blanqueadas, muy bonitos por fuera, pero por dentro hieden, ¿no? Están llenos de muerte. Eso es lo que le dice. Entonces el sumo sacerdote, muy hermoso, pero eres alguien que está lleno de muerte por dentro. Eres un hipócrita. Dios te va a golpear a ti. ¿Por qué le dice hipócrita? Porque le dice, tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, pero quebrantando la ley me mandas golpear. ¿Por qué estaría quebrantando la ley al mandarlo golpear? ¿Ah? ¿Por qué el sumo sacerdote estaría quebrantando la ley al mandar golpear a Pablo? No, ya estaban aquí en el tribuno. Ya está en el momento de juicio, en cierta manera. Pero ¿por qué está quebrantando la ley entonces Ananías, sumo sacerdote, al mandar golpear a Pablo? Porque dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, solamente en el caso de algo que justifique un determinado castigo, puede emitirse. En ese orden de ideas, este es un tema muy complicado, ¿no? Y ya lo hemos hablado mucho. Pero el ojo por ojo no solamente te indica cuál es el pago en un plano de justicia plena, un pago coherente ante un daño. No solamente en el punto de te deben esto, ¿cierto? Es decir, te quitaron una vaca, que te devuelvan una vaca. No solamente pone ese derecho de recibir lo perdido, sino también pone un límite para que no se dé más de lo que se merece. Es decir, si le si es ojo por ojo, no le debían quitar dos ojos, sino un ojo en ese plano, ¿no? Es decir, que este no debería golpear a Pablo si él no merecía ser golpeado, porque la misma ley dice ojo por ojo. Es decir, eso solamente poniendo una ley de por medio, una de tantas, y demostrando cómo no merecía Pablo ser golpeado, porque no se había determinado mediante pruebas y mediante un juicio las razones de la causa por las que él debería sufrir. Por eso le dice Pablo, pues estás en contra de la ley, porque no se ha determinado un veredicto, un juicio, y tú ya me estás castigando. Así que quebrantas la ley al no ir conforme a la ley para juzgarme, que es lo mismo que hace Yeshua con la mujer que iban a apedrear, ¿no? Le dice, ¿y quién va a apedrearla primero? Levanten la mano para apedrearla, porque así como ustedes juzgan, serán juzgados. Si alguno se cree libre de pecado, pues que la apedree. Pero todos merecen como esta ser apedreada. Así que ¿quién levanta la mano primero? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo,
no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está. ¿Qué se cayó? Ahí. Espérenme un segundito, familia, que está pasando aquí un perrito. Discúlpenme que pasó un perrito y tumbó aquí un aparato. Entonces decía en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y bueno, esta frase siempre es complicada, ¿no? Porque Pablo, un hombre que se jactaba justamente de observar la Torá, iba voluntariamente a ir en contra de la Torá. Y aún más, ¿no sería él también hipócrita al decirle al sacerdote, tú en contra de la ley me juzgas, pero él también en contra de la ley injuriaría al sumo sacerdote? Así que, ¿qué acaba de pasar? Algunos comentaristas dicen, bueno, lo que pasa es que Pablo no veía bien. Y esa es como la teoría más común entre el mundo cristiano y es, Pablo tenía en diferentes momentos, se demuestra en la escritura que es muy probable que el problema de salud de Pablo, porque tenía un problema de salud, tenga que ver con su vista. Y probablemente no sabía quién era el que justamente le había mandado a golpear. Eh, Así que probablemente, ¿no? Eh, pero hay otra razón que puede haber acá. Y es que quizás Pablo está siendo, ¿cómo es que se llama esto? Sarcástico. Porque si este Ananías era un hombre corrupto, pues no era un príncipe del pueblo a la manera del sumo sacerdote. Es decir, este era un opuesto por Roma. Por lo tanto, no tenía, bajo la ley de la Torah, pues el derecho real. Además, ¿será que Pablo no conocía al sumo sacerdote de la época? Me temo que sí. Pablo le conocía por completo, porque incluso las mismas persecuciones que hizo él a la iglesia eran ordenadas por este mismo concilio. Así que él conocía a cada uno de los que estaban allí. Pero es difícil también determinar por qué Pablo dice esto. También pudo ser que el sumo sacerdote le mandó golpear sin emitir una orden audible, es decir, Pablo sin saber quién lo había hecho, en el caso de no ve suficiente. Sin embargo, y a toda costa, el caso es que Pablo sí conocía la Torá y sabe que la Torá dice que no se debe injuriar a un príncipe del pueblo. Es decir, eh, no se debe, bajo la Torá, emitir palabras de deshonra y de blasfemia o de injuria sobre un líder de la nación o sobre un príncipe. El príncipe en particular no es cualquier líder o fariseo, el príncipe de la nación es el sumo sacerdote. Eso para que lo tengamos presente. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Bueno, y este es el otro punto de, bueno, si estaba tan ciego, ¿cómo notaría que unos eran fariseos y los otros saduceos, no? ¿Estaba cieguito o no? Eh, y seguramente ellos ah, se podía saber fácilmente si eran saduceos o fariseos, entre otras quizás por asuntos de vestimenta. Porque si era un revuelto y todo el mundo hablando, pues no sería tan fácil determinar quién era qué. Así que visualmente podría haberse identificado. Así que Pablo aprovecha esa situación y él hace que la situación vaya a favor de él. Vamos a ver de qué manera. Él levanta la voz y dice, varones hermanos, yo soy fariseo. O sea, al darse cuenta que eran fariseos y saduceos, pues dice, pues vamos a ver cómo esta situación. Recordemos que eso es astucia, sabiduría para, para salir adelante. La sabiduría es muy importante a la hora de resolver problemas. Él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Así que Pablo toca un tema que es muy complicado entre fariseos y saduceos. Porque los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no.
No hablo de la resurrección de Yeshua, sino como concepto. El concepto de la resurrección, los fariseos la enseñaban. Los saduceos no la creían. No creen en espíritus ni nada. Así que cuando Pablo dice, soy fariseo, soy como ustedes, y se me juzga acerca de la resurrección. Aquí lo que está haciendo Pablo es iniciar un nuevo tema, y es hacer que entonces entre saduceos y fariseos empiecen a discutir sobre la resurrección, ya que los mismos fariseos la aprobaban. Así que, como quien dice, pues mi culpa se las pasa un poquito a ustedes también, porque ustedes también hablan sobre la resurrección. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque un fariseo pues tendría que decir, pues sí creo en la resurrección, pero no la tuya. Pero el saduceo le diría, pues ni en la de él ni en la suya. Y entonces allá otro gritaba, sí hay. Y el otro, no. Y así, ¿no? Empezaban a gritar cosas y se levantó una división. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. 9. Un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces, un gran vocerío y uno de los escribas fariseos dijo, dice, o sea, ¿cómo resolvemos esto? Porque al final de cuentas, lo que Pablo dice, pues se sustenta un poco en nuestras creencias. Así que dice, para ganar también la discusión, porque es un asunto de arrogancia. Y esto hay que tenerlo clave. El escriba no creía en Pablo, pero dice, no hallamos ningún mal. Que si un espíritu le habló a un ángel, no resistamos a Dios. Es decir, está diciendo, pues, saduceos, nosotros sí creemos en los espíritus y pues vamos a ganar acá. Porque si sí este hombre está hablando verdad, es porque un espíritu, los que ustedes no creen, pues le habló. ¿Qué creían los saduceos? En la Torah y ya. Ni en profetas, ni en el Tanakh, ni nada, solamente lo que dice la Torah. Pero entonces desestimaban el que el Señor se comunicase con la humanidad. Pues le advirtieron a la humanidad y hubiese enviado hombres y mujeres a traer su conocimiento al mundo, ¿no? Más allá de la Torah. Entonces, en este conflicto el escriba de parte de los fariseos, aquí lo precisa, dice, pues si un espíritu le habló o un ángel, no resistamos a Dios. Este no diría, pues Yeshua se le apareció en la conversión ni nada. Va a decir, pues algún espíritu de Dios lo hizo. Habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ustedes no sé si han visto lo que es cuando cogen por ahí a un ladrón en la calle y por ahí pasan videos por las redes sociales, le dan unas tundas tenaces. La gente, cuando entran al alboroto, se le sale la peor parte, ¿no? Pablo, al estar en medio de muchos hombres que lo encontraban a él como un enemigo común, independientemente de las diferentes creencias que incluso tenían entre ellos, pues ponía a Pablo en las de perder, porque era uno contra muchos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Le dice el Señor, Pablo, esto no termina acá, ten ánimo. Pobre Pablo, ¿no? Un gran hombre, la verdad, yo admiro mucho a Pablo. En lo que se cuenta de él, fue un hombre que es muy sufrido, pero también muy apasionado y con mucha valentía, con una fe muy notoria, ¿no? Y el Señor le dice, ten ánimo porque aún falta Roma. O sea, el propósito, como ya habíamos leído, el 21 del 22, decía, yo te enviaré lejos a los gentiles. Pues aquí le dice, ten ánimo porque vas para Roma. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. ¿Qué es esto? Juramentar bajo maldición. Esto es un juramento bajo anatema. Un juramento bajo anatema es estar dispuestos a morir si Pablo no muere. Esto nos puede recordar a varios juramentos en la escritura que siempre fueron calificados como de necedad. En el caso de
de un juez de Israel que dice si ganaba la guerra, pues mataría al primero que saliera y salió su hija y la mató. A Saúl que puso a aguantar hambre a sus hombres de guerra, les dice, pues el que coma también está bajo maldición y el que comió fue su hijo. Y cosas así, ¿no? Y es, ¿por qué llevar un juramento de este tipo bajo maldición? Si no es porque hay una gran sed de que algo se cumpla, ¿no? Una obsesión con que algo se cumpla, entonces yo estoy dispuesto a someter mi vida ante un juicio eterno. Porque ser designado anatema es ser consagrado a Dios. Y no ser consagrado para vivir para Dios, sino morir para Dios. Eso significa anatema en lo particular. Y como concepto evoluciona, ¿no? Y aquí la gente empieza a hacer juramentos a diestra y siniestra, en los que pone su vida de por medio. Estos odiaban tanto a Pablo o querían dar la impresión de que estaban tan decididos y que estaban tan seguros de su propósito que ellos mismos se comprometían al punto de poner su vida en esta situación. Más de 40 hombres en esto. Los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros como queréis indagar. Alguna cosa más, nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Entonces estos dijeron, esto es de tipo, ¿quién se va a retroceder, ¿no? En este juramento. Aquí nadie se va a quedar solo, todos vamos a matar a Pablo. Ninguno va a retroceder. Estamos bajo un juramento de maldición. El punto era, pues, digamos, hagamos que traigan a Pablo y mientras él esté en camino lo matamos. Fácil. 16 más el hijo de la hermana de Pablo, la única cita que hace mención de la familia de Pablo, la única. O sea, un sobrino. Oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Bueno, aquí muy interesante. ¿Cómo pudo este muchacho darse cuenta de estas intenciones? Bueno, no se describe, pero es muy probable que haya sido lo que llamaríamos casualidad. Es decir, él estaba atravesando, estaba caminando por ahí, se recostó, no sé, pero no era su intención oír esta conversación. O sí, no sabemos. Además que él, pues él ve a su tío en la celda y estaba también mirando cómo sacarlo, no sé. Pero él se enteró de esto. Y pues casualidad es un término no tan bíblico realmente, sino así lo entenderíamos hoy como casualidad. Pero más bien bíblico sería, así son los designios de Dios. Y era que él tenía que enterarse de eso para podérselo contar a Pablo. Así que la misericordia del Señor hacia Pablo estuvo presente todo el tiempo a pesar de todo lo que vivió Pablo. Si el muchacho no se hubiese enterado, pues lo habrían matado. Tenía que pasar así. Por eso el Señor permitió que ese muchacho estuviera dando vueltas por ahí y pues enterarse de esto. Así que también vemos que Pablo no estaba pues allá en el último hueco del sótano, ¿no? Estaba en una prisión de la cual podía recibir visitas. Porque incluso Pablo dice, pues este muchacho que me ha visitado tiene una noticia que dar, llévenlo al tribuno. Le tomaron y le llevaron al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven. Tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decir? Él dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole a nadie, mandándole que no dijese a nadie que había visto acerca de esto. Bien, estos, dado aviso de esto, estos del tribuno, pues notaron y fueron, am, digamos que tenía una forma de gobierno, ¿no? Obviamente separado de los judíos, lo que pues era la fortuna de Pablo en aquel momento, porque si hubiesen estado de parte de los judíos, pues nada que hacer. Pero estos simplemente legislaban por sus leyes romanas. A ellos no les interesaban los problemas judíos, les interesaba hacer justicia, bueno, más allá de sus propios actos de corrupción y de sus problemas y de sus violencias y todo. El punto es que en este caso particular, pues ellos estaban
estaban puestos para juzgar entre asuntos del pueblo judío, casos importantes en los cuales podían haber revueltas, como en este caso Pablo, cada vez que se presentaba, pues se movía cielo y tierra y se armaba un problema, ¿no? Así que, pues, y siendo romano, pues no podía ser tratado como uno más allí, un loquito, ¿no? Debe ser tratado como un romano que necesitaba eh, ser apoyado por su propia nación, si es que en la justicia lo ameritaba. Ya volvimos de comerciales. Estaba. Me perdí. Y vamos en que. Ah, bueno, entonces ellos le dicen al muchacho: no cuentes nada de esto. Y ellos también reservan la identidad del joven. Y cuidan a Pablo. Pues ellos no podían entregar a Pablo a esta situación y debían confiar en este muchacho. Pues otra vez insisto: Pablo era un ciudadano romano. Así que en la jerarquía de aquella época, un romano estaba por encima, por supuesto, de cualquier extranjero judío, por más alto cargo que tuviese. Llamando a los centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Calcule la, ah, lo que era Pablo en aquel momento. O sea, ¿quién era este hombre que para moverlo de un lugar a otro prepararon 70 jinetes, 200 soldados, 200 lanceros, ¿ah? 470 personas, imagínense eso, para custodiarlo, para llevarlo hasta donde Félix el gobernador? Mucha gente, la verdad. Y demuestra pues que Pablo realmente era un tipo importante y estaba teniendo un... O sea, este tipo de pasajes nos ayudan a determinar el volumen del acontecimiento. No era simplemente una peleita ahí en un salón de dos grupos, no. Era un evento grandísimo. Es como hablar de un partido político completo, ¿no? Peleando contra un hombre revolucionario. Eso es noticia por todo lado. Y mueve gente. Y hace que el pueblo se ponga a favor, en contra. Y polariza. Así que sí, era un asunto importante. Por eso le ponen tanto, ¿cómo se llama? Eh, tanta importancia a este evento. 24. Ah, bueno, entonces prepararse en cabalgaduras, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador y escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le enviaron a ti, al punto, al punto le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traen delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Bueno, el caso es que eh, envía a Pablo ante el gobernador, ¿no? Este fue el gobernador de Judea, era un tipo, o sea, va subiendo de nivel, ¿no? Es como que te llevan primero a donde el tribuno sería como la policía, un sistema de juicio eh, mucho más local y con un poder pero no tan alto como ya lo que es el gobernador, va subiendo de poderes. Eh, entonces este Félix es gobernador hasta el 59 después del Mesías. Eh, Dice aquí entonces que le manda hasta allá, le dice, pues ten presente que los judíos quieren matarle y que van a querer disuadirte también a ti de matarlo. Los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris y al día siguiente, dejando a los jinetes eh, que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él y el gobernador leía la carta y preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Mandó que la custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿Por qué le preguntó de dónde era?
pues era muy importante reconocer si este era un judío romano o un romano judío. No era lo mismo como en algo que leímos del tribuno. Le dice, pues tú compraste tu ciudadanía romana. Yo soy romano. Yo nací en Roma, ¿no? En Tarso, de Cilicia. En otras palabras, este estaba dispuesto a atender el caso siempre y cuando el valor como ciudadano romano tuviese Pablo. Capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo. Entonces contrataron a un orador. ¿Qué es esto? A un tipo bueno en las palabras. Quizás algo parecido a lo que fuera un abogado. Alguien que estuviera dispuesto a exponer muy bien, pues lo que los judíos peleaban, ¿no? Porque es que ellos mismos no llegaban a un consenso y tenían muchas diferencias, lo que hacía que en el tribuno dijesen, pues estos entre ellos mismos se contradicen, no saben ni para dónde van. Entonces dijeron, pues no, pues pongamos a un líder que vaya y exponga el caso. Así que mandaron a Tértulo. Y este empezó a acusarle. ¿Cómo le acusó? Como debido a ti gozamos de gran paz. Primero le pasó, páseme el violín, y empezó ahí suavemente a tocarle el violín a Félix. Y le dice, gracias a ti, oh excelentísimo Félix, tenemos gran paz. Muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo, por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, ¿no? Las alabanzas de los judíos a los romanos no eran nuevas. Ya lo vimos cuando Yeshua lo van a matar y dice, no hay rey para nosotros sino el César, ¿no? Le dicen los judíos, sacerdotes y líderes, al César. Ah, así que, pues era una forma de mantener la paz entre los romanos y reconocerles su autoridad, pero también ganarse su favor y decirles, pues nosotros estamos con ustedes, ¿no? Ciertamente no era así. Ellos tenían grandísimas diferencias y claro que sí, ellos esperaban un Mesías que les libertase de los romanos. Algunos, ¿no? Hay otros que sí preferían ser parte de Roma, los herodianos, no sé si recuerdan. Era una corriente judía que prefería el gobierno de Roma, pues lo veía mejor que un gobierno judío. Bueno, el caso es que este primero empieza a hacer toda esa introducción, de la cual seguramente ellos ya están acostumbrados a la lambonería. Lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Pero para no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Uy. Entonces, este ya arremete contra Pablo de una vez. Dice, es como una plaga. ¿Qué hace una plaga? Empieza suave, pero cuando menos te das cuenta ya acabó con todo, ¿no? Es una buena comparación de lo que ellos pensaban y que en cierta forma fue el evangelio de eso, ¿no? Fue como una plaga en el buen sentido, como también lo dijo Yeshua. El reino de los cielos es como una taza de levadura que se esconde dentro de la harina. Cuando menos lo piense, todo está leudado. Es decir, conceptos que pueden ser negativos también pueden ser positivos en este sentido, porque no decía mentiras. Lo que hizo Pablo y lo que hicieron los apóstoles sí fue como una plaga en el buen sentido. Es decir, cubrió la tierra. Y para ellos fue una plaga porque les quitó su público. Pero en el reino de los cielos fue como expandir el reino, ¿no? Eh, entonces dice, este hombre es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Este es alias Pablo, ¿no? Cabecilla. Sí, claro, este es un líder de la secta de los nazarenos, es decir, de los seguidores de Yeshua. De hecho, incluso hoy en día tengo entendido que en algunos lugares de Israel o en algunas comunidades a los cristianos no les llaman cristianos, sino nazritas, es decir, nazarenos. Eh, y bueno, de esto hay una gran enseñanza. eh, si desean ver en nuestro canal,
Tenemos una enseñanza verso a verso del libro de Isaías, capítulo 11, donde se habla de el vástago de Isaí. Allí se habla de este concepto del Netzer, del, de un Natsir, de un brote, y tiene mucho que ver con Yeshua, que se ha llamado Nazareno, aunque bien sabemos que él era de Belén, pero él pasó a la historia como Nazareno, fue llamado Nazareno, y sus seguidores también. Intentó también profanar el templo. Prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte todas estas cosas de que le acusamos. Entonces él dice, pues, este Pablo que tú tienes acá no es una joyita. Líder de los nazarenos. Envía sedición y disuade a judíos de todo el mundo poniendo problemas entre ellos. Cabecilla de este movimiento. Intentó profanar el templo. ¿Cómo intentó profanar el templo? Con los muchachos estos que eran recién convertidos, con los que eran recién convertidos. Porque Pablo llevó a gentiles al templo. No, por ejemplo, Timoteo. Pero también leímos en ese pasaje que se había hecho un rumor de que Pablo estaba llevando a gentiles al templo, como una mentira. Es decir, no al tipo Timoteo, a quien circuncidó, sino a gentiles en general, llevando gente que vivía su paganidad y metiéndola al templo. De eso se le acusaba. Entonces quisimos juzgarle, pero el tribunal Licias no hizo lo correcto, nos lo quitó con violencia y pues te lo mando a ti con acusaciones. Así que entérate tú de lo que pasó. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Y vamos a ver la respuesta de Pablo, siempre muy interesante. Le dijo que respondiese. Y dice Pablo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y Pablo dice, pues yo te conozco. Curioso, ¿no? No conocería al sumo sacerdote de su país, pero sí va a conocer a Félix, que también es de su país. Pero, ¿será que no sabría en ese orden de ideas quién era también el sumo sacerdote? Es algo No era lógico. de ley. ¿Cómo? Él no lo reconocía como sumo sacerdote porque no era de ley. Ah, sí, pero sino que es acerca del comentario de que Pablo no veía bien y entonces no sabía que era el sumo sacerdote Ananías. Claro que lo conocía. El caso es que este dice, pues voy a exponer muy bien lo que pasó, querido Félix. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. O sea, consulta y sabrás que no llevo aquí ni 2 semanas. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de las que me acusan ahora. O sea, que pasen las pruebas. De hecho, yo llevo 12 días acá, pero ni siquiera estaba predicando ni nada. Yo vine normal. Ni siquiera estuve en el templo. Él estuvo al final en el templo, porque dice que cuando terminó el séptimo día de la purificación, fue al templo para presentar la ofrenda de, eh, del voto de Nazareo que estaba terminando. Por eso es que fue al templo, pero no es que él se haya pasado allí. Esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Entonces él le dice, de todo lo que han dicho, solo hay una cosa que es verdadera. Es que ese camino de los que ellos llaman de los nazareos, ese camino, con ese camino, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y vea esta frase tan importante de resaltar. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el nombre que ellos le dan al camino de Pablo? Los nazareos, ¿cierto? ¿Cómo le llama Pablo a este camino? El camino. A este camino de Pablo, de los apóstoles, que juzgaban los judíos, que fue puesto aquí en tela de juicio delante de Roma. ¿Cómo le conocieron posteriormente? ¿Cómo le llamaron los romanos? Cristianismo, ¿cierto? Le llamaron cristianos. ¿De qué se trataba el camino de Pablo? Pablo lo va a decir aquí, así que subráyelo, no se le olvide, dice, según ese camino, llamémosle cristianismo, en ese momento, que ellos llaman herejía, es decir, que los judíos no están de acuerdo,
así sirvo al Dios de mis padres. Bonito. ¿Cómo? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea que el camino que enseñaba Pablo y los apóstoles no era contra la ley ni contra los profetas, sino era, de hecho, la ley y los profetas. ¿Qué hacen los apóstoles? Interpretan cómo la ley y los profetas anunciaron el Mesías y cómo dan cumplimiento en el Mesías. Cómo tienen sentido en él y cómo se convierten entonces en eso, en un camino. Así que él dice, pues, no sé qué me juzgan, pero yo sirvo al Dios de mis padres haciendo lo que dice la Torá y los profetas. No sé por qué me juzgan que voy en contra de la ley de los profetas, sino ese es mi camino. Mi camino es hacer lo que dice la ley y los profetas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Él dice, pues yo sigo el camino de la ley y de los profetas, creyendo en la resurrección de los muertos como ellos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él dice, sabiendo que habrá resurrección, quiero vivir una vida íntegra. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presenté y presentar ofrendas. Dice, pues necesitaba venir hasta mi nación a presentar ofrendas. Por eso vine hasta el templo. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Él dice entonces, estuve en el templo por motivos de traer ofrenda conforme a la ley. Y, y allá me encontraron unos judíos de Asia sin multitud ni alboroto. Debieran comparecer ante ti y acusarme si tienen algo contra mí. O sea, si realmente había un alboroto, pues que vengan y comparezcan y traigan las pruebas. O digan estos mismos si hallaban en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Así que él dice, pues realmente no tiene nada de acusarme, y me están acusando acerca realmente es de la resurrección de los muertos. Por eso estoy siendo juzgado, por algo que ellos creen. Así que Pablo en otras palabras está diciendo, no tienen nada que presentar contra mí, porque sigo la ley, sigo los profetas, mi esperanza está en la resurrección de los muertos como ellos, por lo tanto procuro hacer lo correcto como ellos dicen que hacen. Así que si me están juzgando es por la resurrección de los muertos, porque yo estoy hablando de uno en particular. Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere del tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro camino. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiesen a algunos de los suyos servirle o venir a él. Y algunos días después vinieron a Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Yeshua. Vean a este Félix, este era un buen juez hasta el momento. Este escuchó a uno, escuchó al otro y dice, bueno, déjenme y tomó una decisión, voy a ir hasta el tribuno, voy a conocer qué pasó realmente, voy a enterarme, a investigar. A Pablo, pues manténgalo custodiado, pero que no se haya tomado como un preso pues reo de muerte, porque no se ha determinado ningún juicio en contra de él aún. Pero dice que luego, algunos días después, vino Félix con su mujer y le dijo, cuéntame de ese camino. Impresionante, ¿no? Cuéntame de la fe en Yeshua. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Se dijo, pues está interesante. Cuéntame qué es lo que tú profesas. ¿Y sobre qué le habló Pablo? Sobre la justicia. Félix era un hombre de justicia, pero ¿qué es la justicia en torno a la Torah? Le está diciendo en otras palabras a Félix que la justicia real está cuando obedeces la Torah. En otras palabras, él siendo un juez tendría que abrazar una forma de justicia que es más poderosa y que no es propia de Roma. Complicado, siendo juez, ¿no? Acerca del dominio propio, ¿qué tendría que ver esto? Con los deseos carnales. Sabemos bien de la forma de conducta de los romanos y no era muy, muy acorde a la Torah. Así que no era fácil también asimilarla. Y acerca del juicio venidero, pues se espantó. Donde dice, bueno,
Y quieras o no, pues serás juzgado al día final. Uy, este man ya se asustó. Dijo, no, pues no me cuentes más. Ahora vete. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Este esperaba que Pablo pagara para que se termine ese proceso. Buscaba su tajadita, era corruptillo. Por lo tanto, se asustó, ¿no? Cuando le hablan de la justicia divina, que es transparente y esté buscando una tajada. Al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que no sirvió de nada todo esto, pero estuvo Pablo, imagínense, 2 años, un preso sin ningún propósito, porque ni los judíos lograron determinar nada, o sea, presentar pruebas. Tampoco Félix al parecer hizo gran cosa por buscar solucionar esto, buscar pruebas. Terminó Pablo 2 años en la cárcel y Félix pues queriendo... ¿Qué pasa cuando un gobierno es saliente? Un gobierno está saliente. Por ejemplo, hoy que nuestro país está empezando, pues ya está un presidente electo, es decir, va a entrar un nuevo gobierno, el saliente, ¿qué empieza a hacer? Entonces empezamos a ver las noticias, ¿no? Y empiezan las propagandas. Empiezas a leer, empieza a mostrar todo lo que hizo, cómo, no sé, todo lo que evolucionó el país en el sector industrial, de educación, de economía, de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues se supone, son los logros de un gobierno. ¿Con qué propósito? Pues congraciarse con la gente, no solamente pues mostrando lo que pues debe mostrar, sino también tratando de tener una buena imagen del pueblo una vez salido, ¿no? Y esto es bien difícil, la verdad, generalmente los líderes terminan con una baja imagen, ¿cierto? O calidad de imagen delante de la nación. Pero este prefería, pues, ¿para qué va a saltar a Pablo? No, yo creo que si me recuerden como un hombre que luchó por el bien de los judíos. Estaba casado con una judía, ¿no? Pero congraciándose con los judíos dijo, pues que de esto se entienda el próximo. Yo no voy a determinar qué va a pasar con Pablo. Yo ya me voy de acá, estoy cansado. Y Pablo me dio mucho miedo. Así que Pablo apela a César y de eso es el capítulo 25. Pablo, un hombre conocedor de sus derechos, pues dice, pues tendré que acudir a alguien más alto entonces, porque si no él terminaría ahí sus días en una cárcel sin que pasara nada, porque los gobernantes no tampoco lograron avanzar en un tema que no tenía sentido, ¿no? Porque los mismos romanos decían, pues yo no entiendo ni siquiera por qué este está preso. Aún así lo dejaron 2 años preso. Familia, que un sentimiento como el de Pablo nos gobierne. ¿Cuál es ese sentimiento? De que la verdad no debe ser distorsionada, no se puede traficar con la verdad, no se puede obligar la verdad, que aprendamos a vivir, como él dice, sirviendo a nuestro Dios a la manera en que ese camino lo dice. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Si quieres utilizar ese término. El verdadero es servir al Señor conforme a la ley y los profetas. Que no se te olvide. Si quieres utilizar el Nuevo Testamento para entender tu fe, pues Pablo en esos detalles, en esos pasajes, nos los describe. Y ojo, está hablando delante de gentiles y judíos. No puedes decir, no, es que cuando delante de los judíos decía una cosa, delante de los gentiles otro, no. Delante de un gentil decía, yo sirvo al Dios de mis padres, haciendo todo lo que la ley y los profetas dicen. Así que familia, que esa exhortación nos quede. ¿Qué es la ley y los profetas? Pues la obediencia a lo que el Señor ha dicho. Es fácil. Es una obediencia que nos trae vida. ¿De qué manera? Pues si tú haces lo correcto te va a ir bien en la vida. Sencillo. Y el Señor va a tener misericordia de ti y va a perdonar tus pecados. ¿Cuándo? Cuando te arrepientas, te conviertas y hagas lo contrario de lo que hacías mal. Así que la verdadera conversión, el camino del cual habla Pablo, es volver a las sendas que el pueblo abandonó. Un abrazo para todos, que tengan linda noche, que el Señor los bendiga. No olvidemos las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que nos dice, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente
Mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech